Buenas tardes. Primero quiero agradecer la hospitalidad habitual de Casa América, donde hemos hecho tantísimas cosas, y en especial porque se trata de presentar este excelente libro de Sergio González Rodríguez, que es un intelectual ejemplar. Toman unas notas en el tren. En él sobresalen la búsqueda apasionada de la información, el rigor en su tratamiento y también su valentía insobornable. Así escribió Huesos en el desierto, su investigación sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que se ha convertido en el gran libro de referencia sobre el tema y que le valió unánimes elogios, pero también no pocas amenazas, percances, violencia física, hospitalizaciones. También, como he sabido, proporcionó una información indispensable a Roberto Bolaño para la tercera novela de 2666, que se llama La parte de las muertas, y en la que, por cierto, Sergio González debuta como personaje novelesco. Publicó después El hombre sin cabeza, en torno a las decapitaciones y el uso ritual de la violencia. Las dos novelas han sido muy bien acogidas en todas partes, han sido traducidas y esta forma una suerte de tríptico con las demás. Además de sus libros, sus innumerables artículos para el periódico Reforma a lo largo de décadas lo han convertido en un escritor de referencia. Y para el jurado del premio ha sido un gran honor poder premiarlo, como se premió hace años a otro gran intelectual de referencia que fue Carlos Monsiváis. Y para mí, que lo conozco desde hace muchos años, que hemos hablado tanto, sobre todo en el DF, pero también en Guadalajara, también en Barcelona, y tenemos una gran amistad, ha sido, por tanto, una gran satisfacción personal. Enhorabuena. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Quiero agradecer también a la editorial Anagrama que me haya invitado a presentar este libro y a Sergio González por pedírmelo también. Para mí es un orgullo presentar un libro de Sergio, porque es un escritor del que admiro su honradez intelectual, sobre todo. Decía Jorge del libro Huesos del desierto, que es, por supuesto, un libro de referencia, pero también es el libro en el que Sergio ha arriesgado mucho. Sergio arriesga personalmente. Ha hecho del núcleo de su obra es la investigación y la denuncia, y ha convertido un instrumento, un artefacto eficacísimo para denunciar la impunidad. Y esto es una trayectoria que le acompaña en todos sus libros. Huesos del desierto lo es de referencia, lo fue El hombre sin cabeza, y este libro Campo de guerra, del que hablaremos, del que vamos a dialogar con él, sigue en la misma trayectoria, con una particularidad, y es que excede el territorio mexicano, que la corrupción que denuncia en sus libros anteriores ya no solamente afecta a las mafias de narcotraficantes y a la policía y a las autoridades públicas, sino que está implicada en los países más poderosos del mundo. Sergio, me parece que lo llamas Comando de América del Norte para referirse a Estados Unidos, y aunque produce cierta sonrisa, la verdad es que es bastante exacto. No quiero hablar mucho porque esto tiene que ser breve para que pueda hablar Sergio sobre todo, pero sí quiero recomendar vivamente la lectura de este libro. Es un libro muy interesante, que se lee de forma apasionada, se lee como si fuera una novela de espías o perteneciente al género negro, pero lo dramático es que pertenece al género de terror, porque todos los que sabemos el trabajo que hay detrás de los libros de Sergio
según leemos el libro, sabemos que lo que ahí se cuenta es verdad. Y yo no diría nada más. Paso la palabra a Alfonso Armada. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Sergio. Es un placer acompañarte. La verdad es que es un poco... forma parte quizás de las paradojas que suscita la figura de Sergio González Rodríguez. O sea que este panorama tan desolador, y no por desmerecer la ausencia de los que están, que bienvenidos son, pero resulta bastante desolador y paradójico que un libro como este y que una figura como la de Sergio pues al final nos suscite la curiosidad de los medios, que a fin de cuentas son los que fabrican la realidad o dan cuenta de ella, y los que en principio están destinados a promover lo interesante, lo valioso, y a despreciar lo que no merece ser la pena tenido en cuenta, ¿no? La cantidad de espacio que destinamos, porque además eso forma parte de los medios, a cuestiones inanes cada día, pues bueno, quizás tiene una traducción después en estas butacas vacías, ¿no? Es una pena, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que no desaprovechemos la oportunidad para los que estamos aquí, pues celebrar este nuevo libro que completa una trilogía de nuestro tiempo. El libro es un libro, la verdad que tiene una de las características fundamentales de la escritura de Sergio. Es un autor que actúa como una suerte de tenaza ensayística en la que va formando una especie de nudos de hierro en las que va aportando información que se van encadenando como una especie de gran máquina lúcida y monstruosa que al final creo que atrapa hasta el punto al lector, que uno acaba fascinado con lo que está leyendo y aterrado por lo que está descubriendo, ¿no? Como decía Marisa, hay un trabajo, bueno, la verdad que el repertorio bibliográfico y de citas que apoya sus palabras, bueno, constata una de las principales cualidades de Sergio como periodista y como ensayista, que es de una minuciosidad abrumadora. Creo que eso garantiza que su rigor está por encima de todo. Y después también lo que comentaba Jorge, ¿no? Creo que hay un coraje personal, una valentía, que, bueno, que la verdad que en un país como México, él lo recuerda en un momento dado, en los últimos 8 años han muerto cerca de 100 periodistas asesinados en México precisamente por atreverse a contar parte de la verdad. Entonces, cuando uno lee este libro también se asombra del coraje cívico y del valor que supone atreverse a decir lo que dice Sergio aquí. Lo hace también con frecuencia, además de los lugares que se han citado como lugares desde los que Sergio habla, también tenemos la suerte aquí en España de que forme parte del colectivo Frontera D. Él tiene un blog en el que de vez en cuando nos deja algunas dosis, precisamente algunas dosis de las conclusiones que afloran en este libro, donde hay tantas cuestiones tan inquietantes como esa especie de hombre ultracontemporáneo y esta especie de transhumanidad de la que habla. Algunas píldoras han aparecido precisamente en su blog en Frontera D. Es un placer tenerlo aquí. Como ha dicho Marisa, la verdad que hay muchísimas preguntas que suscita el libro, muchas constataciones, muchas certezas y también muchas inquietudes en las que apoyarse para empezar a discutir. Bienvenido, Sergio, y espero que este libro se lea con tanta fruición como los dos anteriores. Encantado, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, María Luisa, y desde luego muchas gracias, Jorge, por la compañía. Para mí es particularmente importante estar comentando con ustedes este libro que ganó el premio Anagrama de Ensayo 2014, un premio muy importante. Me parece que es el premio más importante que he recibido en mi vida, por eso para mí tiene un significado muy especial, porque hace muchos años fui finalista con el Central en el Paisaje y se cierra un ciclo cuando esta vez recibo el premio, y para mí es un gran privilegio estar aquí comentándoles el contenido del libro. Yo lo que quiero es un poco para entrar en el diálogo, que presentemos lo que es propiamente contenido de esta presentación, porque tiene que ver con el modo como yo estoy tratando de conceptuar justamente el contenido del libro a partir de la forma. Estoy tratando de hacer una síntesis de contenido con los aspectos formales, para que
entremos en el diálogo con un poco más de certeza en cuanto a mí, en cuanto a la exposición. La portada del libro tiene que ver con una obra, la fotografía de una obra de un artista mexicano muy importante, Damián Ortega, que en 2007 tituló esta obra Controlador del Universo. Esta obra es una suerte de recuperación de un cuadro de Diego Rivera que se titula Controlador del Universo. Pero Diego Rivera lo que hace es poner una estética como productivista y constructivista de la época soviética del realismo socialista para traducir el poder de la técnica. Y entonces, ¿cómo es posible a partir de la técnica controlar el cosmos y la ciencia, etcétera, etcétera? Era la fantasía soviética de Diego. Lo que hace este artista mexicano joven es reconstruir, resignificar todo lo que es el controlador del universo, y colgó minuciosamente herramientas y cuchillos y otra serie de fierros para dirigirlos hacia un punto, convergiendo todo esto en una postura francamente paranoica, que es lo que quería captar también el artista. Era muy importante que desde la portada estuviera expresada esta idea. El espacio reflexivo que toca el libro se vincula a la geopolítica, es decir, el campo de guerra que aquí se examina trasciende desde luego el territorio de la nación mexicana. América del Norte, a la que México pertenece dentro del nuevo pacto geopolítico con Estados Unidos, se despliega desde la región centroamericana y del Caribe hacia el mundo. Y esto tiene que ver con un protocolo que se llama el Comando de América del Norte, que controla militarmente a través de mar, aire, tierra, espacio y ciberespacio todo lo que es la concepción militar y las bases civiles que están puestas sobre esta concepción militar. En esta lógica militar, cada continente tiene su propio comando. En Europa, desde luego, se halla el European Command, que es lo que pertenece al continente europeo dentro de esta visión geopolítica de Estados Unidos. El proceso de remilitarización del mundo se remonta a la última década del siglo XX, y esto se denominó en los años 90 la revolución de los asuntos tecnológicos del ejército de Estados Unidos, de los asuntos armados. Y a partir de todo este planteamiento se logra ubicar como focos de riesgo contemporáneos en Corea del Norte, Siria, Ucrania, como ustedes se recordarán, también en Venezuela, entre otros países. Hay una concepción militarizada integral de todo el mundo. ¿Qué implica ese libro? A mi juicio tiene que ver con un análisis de la militarización que describo, la génesis y desarrollo en México, que anuncia el de otros países y continentes. Resulta que el caso de México es posible examinarlo a fondo porque parte de cero y va creciendo esta militarización que integra incluso la sociedad en un nuevo concepto que tiene que ver con los asuntos de la seguridad nacional de Estados Unidos proyectada en otros países. De modo que no es un caso exclusivo ni privativo de México, sino que empieza a conceptuar el desarrollo hacia el futuro del mundo actual. El informe busca proporcionar datos, desde luego, mediante un texto, a mi juicio, sintético, que tenga que ser contundente y transversal. Difiere un poco de la idea del crecimiento incesante de la economía, por ejemplo, de esta inflación brutal de las sociedades que tuvieron su límite ya en el 2008 con la gran crisis financiera. Y desde luego apuesta por el modelo el principio de parsimonia, el principio de lo económico, que se puede referir simplemente como esa. En condiciones de igualdad, la explicación más sencilla es la más correcta o es la correcta. El libro busca un poco situarse dentro de este principio de economía o de parsimonia para llegar directamente a lo más estratégico, busca un pensamiento estratégico. Así pues, describe, analiza y ilustra sobre el contexto histórico,
sus características y circunstancias y aspira a la claridad, la exactitud, el conocimiento. Aquí vemos pues la metáfora descriptiva, es otra aplicación de la misma obra que se llama Controlador del Universo. Aquí el espacio es distinto, pero básicamente es la misma obra. El alcance de este libro tiene que ver con la tendencia, el análisis de la tendencia geopolítica encabezada por Estados Unidos, que con el pretexto de combatir el terrorismo en el mundo ha impuesto el modelo de control y vigilancia sobre plataformas militares, y este control y vigilancia desde luego va sobre objetivos civiles, los ciudadanos de todo el mundo. Expone también en el libro las grandes corporaciones unidas con el espionaje integral de Estados Unidos y muestra dicho modelo de control y vigilancia a través de los artilugios electrónicos. Esto plantea para cada país un mapa posnacional también, porque cuando ya se atraviesa el espionaje en todo sentido a las sociedades, empezamos a perder el sentido convencional de lo que era el espacio público, el espacio privado, las cámaras integrales en toda la sociedad, la posibilidad del espionaje sobre los ciudadanos, y esto va creando que el mapa que tradicionalmente nosotros acostumbrábamos ver en el mundo se ha modificado. Las regiones de México han cambiado por esto, por ejemplo, esta injerencia militar y también de los grupos criminales, el trasiego de la droga reconfigura también el mapa interior y exterior del país, y está también el resto de las industrias criminales del crimen organizado, que son blanqueo de dinero, secuestro, extorsión, etcétera. Todo esto hace que el territorio convencional se disloque y que se dé otra cartografía movediza que va contra lo que habíamos aprendido de nuestro sentido del espacio en lo público y lo privado, en lo local y en lo global. Esta es una obra de Damián Ortega, muy característica, muy irónica. América Letrina es de 1997, donde el artista construyó este objeto para reflejar la nueva cartografía. Hay macroefectos de todo esto que he descrito. El Estado alegal, y es un Estado endurecido, con cada vez más elementos militares. Hay sociedades policiales y polarizadas. Hay militarización y paramilitarización comunitaria. La violencia, la inseguridad, la inestabilidad, la fragmentación empiezan a crecer. Y el crimen organizado juega un papel muy importante por los cárteles, las drogas y los grupos y pandillas. A su vez se concentra la riqueza y prolifera la corrupción. Todo esto tiene que ver con el mismo principio del caos, como un modo en el que siempre alguien gana con el caos, con la inestabilidad. Campo de visión es otra obra de Damián Ortega que me sirve para explicar pues esta visión de la vigilancia, del ojo permanente, pero que también trae consigo la anamorfosis de la víctima, la realidad virtual cuando alguien es víctima de un delito o de un abuso de las Fuerzas Armadas, se quiebra y este suceso traumático va a permanecer en la víctima, que comienza a percibir lo que acontece desde una visión deformada, en la que como víctima se incluye ella misma. Ya no es la persona ni será que fue antes de la irrupción criminal o bélica, aunque su memoria insista en indicarle lo contrario. Esto nos lleva desde luego al papel de la víctima y la generalización de los ciudadanos como víctimas permanentes o potenciales, pero también como posibles sicarios, como posibles insurrectos. El transhumanismo, que es lo que se implanta finalmente con estos modelos de control y vigilancia, incorporan a los seres humanos como una pieza del gran sistema comunicativo, tecnológico, militar, y también un nuevo orden mundial a cargo de élites militares, corporativas, financieras, supranacionales. Hay una búsqueda de exterminio de recursos naturales y energéticos bajo la estrategia militar y la explotación de la gente por el trabajo y el ocio, el combate a los estados-nación y la insurrección o defensa de los derechos le queda al ciudadano. Es una situación cada vez más polarizada, cada vez más difícil.
Esta es una gráfica del transhumanismo tal como se vive, es muy sencilla, pero estamos viendo el globo terráqueo y en la superioridad los satélites que vinculan todo el modelo de control y vigilancia, que a su vez aterriza a un lado en el ámbito de trabajo mediante los aparatos, se generaliza esto a izquierda y a derecha, y como eso todo aterriza en módulos de control, en nodos de control hacia el espacio privado, hacia el espacio comunitario, hacia el espacio público, en general la ciudad. El espacio comunitario se llama más bien la manzana, el barrio, lo más inmediato. También está en el espacio de trabajo y está desde luego en la movilización de las personas cuando traemos los móviles o cualquier otro tipo de artilugio como las tabletas. La máquina o artilugio desplaza a la persona, que deviene una pieza más de todo el sistema comunicativo existencial, y el mundo es un sistema único que funciona bajo este transhumanismo, bajo este reino de las telecomunicaciones. ¿Qué hacer? Pues finalmente creo que el libro apuesta por el conocimiento como instrumento para mejorar o transformar la propia realidad, y es posible establecer cortocircuitos comunicativos que vulneran la versión oficial, el entendimiento de esta versión o sistema único. Hay un proceso emergente de transilustración que yo denomino a partir de la tecnopolítica, las nuevas tecnologías, las agrupaciones de las personas resignificando la comunicación para establecer movilizaciones políticas o participaciones que contradigan esta linealidad de las comunicaciones sujetas a espionaje y a control y vigilancia. Y desde luego está pendiente la acción política, jurídica, la acción conjunta, estratégica, enfocada a partir de las asimetrías contra el sistema único, contra el gobierno mundial y el modelo gubernativo de control y vigilancia como el único futuro para el mundo. Así pues, en síntesis, la crítica, la información, la educación y la cultura son formas de oponerse a toda esta inercia. Yo tengo la impresión, porque me lo han comentado muchas personas al leer mi libro, se quedan desconcertados por el índice de oscuridad que puede traer consigo lo que el libro refleja, pero yo siempre vuelvo a esta reflexión de Joseph Brodsky que dice: la oscuridad restaura lo que la luz no puede reparar. Es un poema de Joseph Brodsky titulado Sobre el amor. Creo que es importante, pues, que dentro de esta aparente oscuridad tengamos también una zona que después se va a convertir en una restauración o la posibilidad de cambiar o mejorar nuestro futuro, porque como hemos comentado, este futuro ya empezó y nunca fuimos conscientes de que venía, y ahora, bueno, tenemos que encontrar el modo de revertir o equilibrar un poco los efectos perversos. Podríamos entrar entonces en este diálogo, si ustedes están de acuerdo. Bueno, el libro lo ha sintetizado también Sergio, que salvo algunas preguntas relacionadas con él, yo creo, a mí me gustaría empezar por apelando un poco a la épica personal. Es decir, este libro da la impresión de cerrar un poco un ciclo, aunque queda todo abierto, efectivamente. Yo creo que continuará con sus investigaciones, pero desde Huesos del desierto, digamos, a Campo de guerra, pasando por El hombre sin cabeza, me gustaría que citaras 2 o 3 hitos que son los que te han hecho subir de escalón, que son los que te han hecho pasar a otra investigación y que han sido importantes en esa trayectoria. Encantado, María Luisa. Bueno, fundamentalmente, cuando yo empecé a investigar los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez, yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, porque yo pensaba que pues era simplemente la posibilidad de ir a la frontera y ver aquello y escribir una crónica, y fue un episodio que me cambió la vida.
¿Por qué? Porque cuando yo fui a la frontera descubrí el drama de todo México. Recuerdo muy claramente cuando empiezo a entrar en otra zona, comprendiendo el papel de las víctimas de estas atrocidades en Ciudad Juárez, cuando se acercó una niña y me dijo que si podía contarme su historia, iba con su madre, y fue una suerte de revelación, porque esta niña, que tenía 14 años, había sido torturada por el comandante policíaco, que la tomó de los cabellos y la golpeaba contra un muro y le decía: tú tienes que declarar lo que nosotros digamos. En ese momento entré justo en la penumbra mexicana, que hasta la fecha no me abandona, que es cómo podemos reflejar este drama de las víctimas, pero explicándolo en su complejidad. No basta con hacer una denuncia o una nota criminal, quiero decir, no basta con hacer una crónica, hay que profundizar más en la materia histórica, cultural, política y social de un país. Y por eso es que mi libro buscó ser un panorama grande y documentado, con un proceso de largo tiempo, para tratar de contar la historia de estas mujeres víctimas de atrocidades. Simultáneamente, Roberto Bolaño estaba escribiendo su novela 2666 y se mostró muy interesado en que nosotros tuviéramos un intercambio de puntos de vista. Yo traté de ayudarle cuando me daba alguna pregunta y le respondía a cosas muy minuciosas que a Roberto, que era un obsesivo, le gustaba saber exactamente qué automóviles y qué armas y cómo se visten los narcotraficantes, todo eso, ¿no? Era impresionante su curiosidad. Y intercambiamos puntos de vista con cierta dificultad, porque las intromisiones en mis comunicaciones no permitían la fluidez. Y posteriormente, bueno, pues conocí a Roberto y me contó de su intento de hacer una novela. Y digo intento porque él me dijo: oye, es que va a tener muchas cosas. Le digo: ¿pero qué tanto? Es como me han dicho: Roberto, vas a tener hasta ciencia ficción. Dice: claro, voy a tener ciencia ficción. Entonces, no sé finalmente cómo resolvió la novela, pero la resolvió, creo que ahí va a haber hasta abducciones extraterrestres o algo semejante, ¿no? Al menos él lo tenía en la cabeza, ¿no? Y finalmente quedó la novela con la parte que a mí me incumbía, porque él me puso con mi nombre como el periodista que investigaba los crímenes en Ciudad Juárez, que se llama en la novela Santa Teresa. Y ahí, bueno, pues la parte de los crímenes que se llaman, que es una de las partes más voluminosas de la novela, cuenta minuciosamente, reconstruye todo un año de casos y de situaciones policíacas y de miseria de la comunidad fronteriza, y era muy impresionante leerlo, pero bueno, a mí ya no me hizo tanta gracia como cuando él me lo contó, porque era doblemente dramática la narrativa de Roberto. Leyéndola uno con su nombre y viendo todo eso, ya me había cambiado la vida, ¿no? Posteriormente pasé a tratar de entender por qué la violencia y la barbarie y la crueldad, y ese fue El hombre sin cabeza, donde trato de hacer una reflexión cultural, una crónica de todo esto, pero desde un punto de vista personal. ¿Dónde está uno cuando está creciendo esta violencia? ¿Dónde está una persona como yo cuando el país se está deshaciendo? ¿Y de dónde viene mi familia? ¿De qué se trata todo esto? Y resulta que, bueno, las historias de violencia están ahí para cualquier persona y para mí. Posteriormente yo quería hacer la reflexión más amplia todavía de dónde se dan los factores geopolíticos que permiten la paramilitarización y la militarización, la guerra contra el narcotráfico. ¿Por qué México acabó metido en este episodio que puede ser la historia de otros países? Es por eso me interesó y hubo que analizar documentos y llegar a una racionalidad para explicar que hay asuntos muy claros que se nos están ocultando, y esta necesidad de esclarecimiento une los tres libros. Por eso lo considero una trilogía de lo que denomino fenómenos extremos de México, anomalías
la sociedad donde se revela más claramente es en las anomalías, no es en los aspectos más positivos, sino ahí está el sustrato de lo más grave. Por eso yo quería unir estas reflexiones y desde luego se mantiene abierto el tema para otros. Siguiendo con esa línea, hay un dato en el libro cuando dices: el dominio del crimen organizado implica el 71% del territorio mexicano, el territorio de México, de acuerdo con el Senado de la República. Y este poder no solo está lejos de retroceder, sino que se ha diversificado mediante otras industrias criminales, además del narcotráfico: secuestro, extorsión, robo, tráfico y explotación de personas, robo a gran escala a transportistas y venta de droga al menudeo en la República Mexicana. Y en una de las notas más inquietantes, hablas de la implicación de Estados Unidos y México en los acuerdos con criminales. Y en concreto citas un texto de Jorge Fernández Menéndez, Narcotráfico y Poder, que dice: la red de complicidades implicó en su momento 2 asesinatos que se atribuyen al hecho de que las víctimas descubrieron los nexos con el narcotráfico de los gobiernos de Estados Unidos y México, hasta entonces confidenciales: el del periodista mexicano Manuel Buendía, que en 1984, y el de un agente antinarcóticos de Estados Unidos, Enrique Camarena, un año más tarde. Su fantasma bicéfalo acompaña la degradación mexicana y la ambigüedad estadounidense sobre el problema de las drogas a nivel continental y en sus relaciones internacionales hacia el sur. De acuerdo con agentes de la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, en México en aquella época, la CIA realizó ambos asesinatos. Así es. Esa información se reveló recientemente y la revelación no es una persona menor, sino son exagentes de la Agencia de Inteligencia, DEA, de Estados Unidos. Es información inquietante, pero real. El mismo director de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos del Paso, Texas, que es un centro de inteligencia, hay varios en Estados Unidos, pero el del Paso, Texas, reúne junto con la agencia DEA y la CIA y algunas otras agencias, alrededor de 23 agentes de inteligencia, y es un gran centro de recuperación de información. El exdirector Phil Jordan fue quien declaró esta situación que acaba de contar Alfonso. Lo inquietante es que tardan décadas en conocerse estas verdades y los ciudadanos no estamos al tanto de eso. Sí se sabía de la acción de la Agencia Central de Inteligencia intercambiando en el escándalo Irán-Contra de los años 80 armas que le entregaban a la Contra nicaragüense, la Agencia Central de Inteligencia, y ellos cobraban estas armas con droga, cocaína, que a su vez la Agencia Central de Inteligencia vendía en Estados Unidos. Y en esa época México distribuyó el mapa de los cárteles de la droga inicial, el cártel de Juárez, cártel del Golfo, cártel de Tijuana, etcétera, por una acción decidida a nivel de Estado y coordinada por la Dirección General de Seguridad de México, la Policía de Estado de entonces. Este tipo de funcionamientos se dieron hace una generación, alrededor de 25, 30 años atrás, y sin embargo siguen siendo episodios que marcan la realidad contemporánea de México. Por eso la información es inquietante doblemente, porque ahí está la geopolítica de Estados Unidos actuando en países como México sin respeto a la soberanía y además sentando la base de una degradación institucional que con el tiempo se va a dar. Yo creo que lo interesante del libro también es que mientras se hace el informe sucinto, como digo yo, hay un desplazamiento de mucha información hacia las notas. Yo les recomiendo que también lean las notas como si fuera un capítulo más, porque está contado, de nuevo, todo el libro desde el punto de vista de la fundamentación documental y bibliográfica. ¿Y no crees, Sergio, que al hacer al elevar, digamos, a un análisis global como es la geopolítica mundial, se pierde un poco de vista la denuncia puntual que has venido haciendo en tus libros anteriores?
Yo creo que es necesario hacer una reflexión más abstracta en este caso para aproximarse a lo que yo denomino este pensamiento estratégico. Desde luego, cuando uno realiza este tipo de trabajo, hay una cierta despersonalización del mismo escritor ante tal, ¿no? Pero es necesario realizarla porque es el modo como el informe, que es el contenido del libro propiamente, está elaborado en plan de informe, cumple su mejor función, porque creo yo que había que variar un poco del testimonio memorioso de Huesos en el Desierto. Cada libro tiene su propio planteamiento formal. Había que variar hacia el relato más personalizado del hombre sin cabeza y después pasar a un plano absolutamente abstracto, podríamos decir, donde ya la información está ahí contando para la probable reflexión o posible reflexión de los lectores, pero sin la necesidad de la vinculación afectivo-sentimental, sino una reflexión que deja de pronto desarmada la expectativa del público que buscaría encontrar quizás un testimonio más personalizado. Es intencional desplazarme de ese modo para que se cumplan tres niveles distintos de una narrativa frente a tres fenómenos extremos. Y en cuanto a la asunción de riesgos personales que siempre has corrido, ¿crees que este libro te puede traer más o menos disgustos? Yo creo que sí, porque cuando uno elabora ese tipo de libros donde nadie quiere tener que ver, sobre todo cuando se trata de gobiernos extranjeros, agencias, que no les gusta que se hable de esto, eso sí lo sé y me consta, siempre hay un riesgo. El riesgo más inmediato para uno es que se establece una cierta censura y una cierta desdén o silencio, sobre todo en difusión de contenido del libro y las propuestas a nivel de grandes medios masivos de comunicación, que son los que son fuertes en México al menos, sobre todo radio y televisión. Pero aún así hemos tenido manifestaciones de difusión muy importantes, pero que siempre corren el riesgo de que en algún momento dado, bueno, pues esto sea motivo de este tipo de acciones. No espero que haya mucho más, desde luego no lo deseo, pero siempre es un riesgo que se corre. Volviendo a la geopolítica, en la página 28 dices: se impone una definición de geopolítica, ciencia que pretende fundar la política nacional o internacional en el estudio sistemático de los factores geográficos, económicos, raciales, culturales y religiosos a la luz de los intereses de una potencia global en la que convergen el crimen organizado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de México y su actualidad? De Hans Kelsen: no existe ninguna contradicción entre experiencia y lógica. Cuando leí este párrafo, este fragmento, me vino a la memoria inmediatamente la parábola de Kafka ante la ley. Es una confesión porque después sigo avanzando en el libro y me doy cuenta que mencionas justamente ese párrafo tan desolador del hombre, del campesino que está sentado ante la puerta de la ley toda su vida y de repente, después de cuando llega al final de su vida, ve que el guardián se dispone a cerrar la puerta y entonces le pregunta al guardián por qué nadie ha pasado por esa puerta. Dice: porque esa puerta estaba destinada solo a ti y ahora voy a cerrarla. Me resultó muy inquietante porque precisamente esta especie de traer a Kafka a este relato de la geopolítica con este grado de lógica implacable y desesperanza me resultó pues especialmente esclarecedor. Sí, yo creo que la dimensión de la persona frente a estos poderes es realmente insignificante y yo quería dejarlo muy claramente: estamos a nivel personal en una indefensión absoluta. Por eso es la necesidad de informar para que haya una participación más unida y convergente en cuestionar todo esto, porque a nivel personal, bueno, pues uno simplemente es una brizna de polvo frente a estos poderes. Yo creo que plantearlo con la parábola de Kafka es reflejar justamente de qué se trata esta situación donde los ciudadanos, las personas, están siendo replegadas ya a ser víctimas potenciales
ya no tienen una entereza como personas, sino son piezas de sistemas suprapersonales. Y la única manera de entender ese poder suprapersonal es presentando los contrastes tajantes entre el mundo de la geopolítica, de los grandes intereses militares y de sus plataformas civiles, y luego tratando de reflexionar sobre ellos. Desde luego, las sensaciones de indefensión absoluta, pero esta indefensión lleva, si bien podemos decir que hay desesperanza, lo que hay también son expectativas, que es un entendimiento racional. Muchas veces la esperanza es un ámbito emotivo o afectivo, sentimental, muy importante, pero en estos casos, cuando la realidad es tan tajante, es importante hablar de expectativas, que es lo que racionalmente podemos hacer para controlar, contener en la defensa de nuestros derechos todo este poder suprapersonal. Esta pregunta es un poco ingenua, pero bueno, no sé si tú como niño, yo desde luego en mi infancia en España, el FBI, quizás contaminado por las visiones engrandecedoras de Estados Unidos, en que eso han sido siempre unos maestros en contarse a sí mismos bajo una luz favorable, el FBI como la gran agencia que luchaba contra el crimen y dejando de lado pues el lado oscuro, ¿no? Pero leyendo tu libro te das cuenta de que dentro del FBI y en la Procuraduría General de la República Mexicana hay también agentes honestos que parece que muchas veces cuando intentan esclarecer los crímenes, sus propios jefes las desbaratan o acaban perdiendo los documentos o acaban extraviando o buscando la desgracia de estos propios agentes que se rebelan contra la propia lógica del sistema. Eso resulta muy, muy descorazonador porque precisamente da la sensación, y también en los casos de Juárez vienen a probarlo, que los agentes o los fiscales o los abogados o jueces honestos y limpios se encuentran con una maquinaria estatal tan corrompida que resulta casi imposible que las víctimas sean protegidas. Así es. Hay que pensar desde luego en Estados Unidos de Norteamérica como lo que realmente es la mayor potencia de la historia. Y su complejidad para funcionar es tal que nos cuesta mucho trabajo en comprender estos contrastes y diferencias donde existe una agencia que realiza defensa de la ley y otra que la va a contradecir. Y a su vez hay agencias que están realizando operaciones en nombre de la ley que vulneran la ley y sucesivamente. Pero es la complejidad como funciona Estados Unidos, Norteamérica. Desde luego hay abogados, policías, funcionarios sumamente honestos y que no están de acuerdo con todo esto, y que de hecho, como en el caso de Phil Jordan y algunos otros agentes, tienen que pasar los años para que ellos puedan declarar ya siendo ex agentes y no sean sujetos a un procedimiento judicial. Aún así, reciben persecuciones y amenazas para que ya no hablen. En cuanto Phil Jordan habló de este caso que comentó Alfonso sobre cómo la propia Agencia Central de Inteligencia colabora al asesinato de un agente de la DEA, él está corriendo mucho riesgo, pero dice, yo tengo que dar a conocer esa información. Y después lo presionan y ya no vuelve a declarar, prefiere ser más cauteloso, pero mientras lo declaró. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque es tal la complejidad de lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo que los niveles se están traslapando y entramos en esta zona donde lo ilegal y lo legal se vuelve fantasmagórico. Y es la complejidad contemporánea, donde se están perdiendo las coordenadas, los mapas, los puntos de orden convencionales, y estamos entrando en nuevas formas de gobierno que, por ejemplo, no respetan la soberanía nacional, que pueden hacer cosas muy ilegales en nombre de la propia legalidad, que funcionan por las disfuncionalidades, como yo menciono, los estados alegales contemporáneos, como en el caso de México. Y esto es enfrentarnos a un mundo que está cambiando vertiginosamente. Un poco es la llamada de la atención también que tiene mi libro.
En la línea de la complejidad que señalas, yo creo que en tu libro hay una de las cosas más acertadas es esa voluntad tuya de crear nuevos conceptos que sean capaces de trasladar esa complejidad, como es el caso de la anamorfosis de la víctima, ese concepto que acuñas, y el de transhumanismo, por ejemplo. Y junto ya las dos preguntas para que luego incluso pueda meter. Y hay algo, en cambio, o sea, esto te lo señalo como algo que me ha gustado mucho, creo que hay un gran esfuerzo intelectual, y sin embargo hay un momento en el que hablas de una alianza, no sé si hipotética o que ya has fundamentado de alguna manera, entre el terrorismo y el narcotráfico para derribar a Estados Unidos, que me parece ciencia ficción. Bueno, desde luego que los riesgos para el gobierno de Estados Unidos son muy altos, puesto que hemos visto que existe el caso que fue detectado por agencias de Estados Unidos de que como grupos de fundamentalistas musulmanes de Al-Qaeda tenían relación con la FARC colombiana y la FARC colombiana con el cártel de Tijuana. Y en el año de 2005 la agencia DEA y básicamente la CIA, ambas, pero sobre todo la DEA, que se ocupa de los narcotraficantes, se trasladaron la mayor parte de los agentes a Michoacán porque habían detectado en el año 2005 el foco rojo que después explotaría, una vinculación de tránsito ilegal de personas donde tienen mucho miedo de que por ahí entren terroristas a Estados Unidos. Y Michoacán se convirtió ya desde esa época en un punto de crisis enorme para tanto Estados Unidos como México. Actualmente lo estamos viendo en el caso de las autodefensas, porque, por ejemplo, los intereses de China, la República Popular China, son muy grandes y muy fuertes, al grado de tener una relación comercial directa con el grupo Templarios de narcotráfico, que Templarios estaba vendiendo grandes cantidades de mineral de hierro para la industria china, pero directamente de los Templarios pasaban a barcos chinos. Y esto llamó mucho la atención también a Estados Unidos, porque China está metida en México, se ha vuelto por la vinculación del nuevo eje de desarrollo para las próximas décadas, que es Asia-Pacífico. China está poniendo muchas inversiones en el Caribe, por ejemplo, con el Dragon Mart, que se espera que sea el mercado, el mall más grande de mercancías chinas para América Latina, que implica una inversión de alrededor de 4.000 millones de dólares, y a su vez otro enclave inmobiliario y de desarrollos que incluso tienen previsto crear una universidad oriental, etcétera, en Cabo Dorado, que es también la zona de la Ribera Maya, una inversión también de 3.000 o 4.000 millones de dólares. Los chinos están en México comprando real estate en la frontera porque es muy barato, y como ellos tienen dinero ya están cerca ahí de Estados Unidos. Todo eso ha cambiado mucho el mapa y es importante tenerlo claro. Los riesgos, obviamente, para la seguridad nacional de Estados Unidos han crecido, por eso el énfasis de blindar la frontera con México y poner a México como un gendarme del mundo. Ahora ya no se puede decir que Estados Unidos es el gendarme del mundo, sino que quiere convertir a todas las naciones del mundo en gendarmes del mundo. De ahí que esta idea de paramilitarizar y militarizar las sociedades, a costa, por ejemplo, ¿de qué? Este es el caso de México. En lugar de tener inversión productiva para crear empleo, educación, cultura, salud, etcétera, etcétera, se gasta el dinero en armas y tener más corporaciones policíacas, ¿no? Y poner más leyes y Estado endurecido, cuando lo que la gente necesita es comer, ¿no? Y tener empleo y calidad de vida. Has mencionado la palabra frontera, que sabes, por la que siento especial devoción, porque
la recorrí de forma exhaustiva. En un momento dado dices algo muy curioso, dices que hay un megaplan de absorción de México a Estados Unidos que ha implicado el Tratado de Libre Comercio en la última década del siglo XX y el Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte en la primera década del siglo XXI. Y volviendo con esta ampliación del libro que decías en las notas, respecto a esto hay una nota muy interesante que dice: para examinar la ideología de la integración a Estados Unidos como establecimiento de un espacio común de seguridad que absorbe infraestructura, fronteras, fuerzas armadas, espacio aéreo, información de inteligencia, recursos estratégicos, oportunidades de desarrollo económico de México, confróntese Pedro Aspe, Building a North American Community. Me llama la atención porque me da la sensación, es como si estuviera en marcha una especie de ampliación del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Te propongo incluso el término Guadalupe Hidalgo II para este proyecto de absorción de lo que queda de México. Sí, yo creo que es una readaptación de Estados Unidos por razones de su cultura. Está buscando en su propio pasado la resignificación de todo lo que es su cultura de tratados. Y los está presentando de tal modo que en el nombre de la integración y la cooperación sean aceptables para México como para otros países del mundo. Y sin embargo son procesos de absorción, como yo los denomino. No existe realmente una integración, cooperación entre socios desiguales, con unas asimetrías muy contrastantes. Y México, a nivel de clases dirigentes, no ha tenido suficiente visión de Estado ni de nación para avanzar con un mejor equilibrio en las negociaciones. De hecho, lo que tú mencionas, este tipo de tratadismo, remite al Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero también a la famosa doctrina Monroe. Pero esta doctrina Monroe ya está recargada, es decir, es una versión modificada. Ya ahora, ya América no solamente es para los americanos, sino que ya se integró, al no respetar la soberanía, toda América Latina en lo que se llama, en el concepto norteamericano de las Américas, ya es homeland, ya es el territorio de su propia seguridad. Entonces, ahí es donde ya los partidos, los países ya no tienen la misma noción ni función de su propia soberanía. Y todo esto está cambiando vertiginosamente. Y el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad que se firmó en 2005 en México es el típico caso del derecho convencional o el derecho de tratados que acaba vulnerando principios constitucionales, acaba rompiendo preceptos constitucionales, acaba vulnerando también el derecho constitucional, porque en nombre del tratado que firma un presidente o un poder ejecutivo, avala el Congreso y muchas veces sin avalarlo el Congreso se imponen mandatos y asuntos verdaderamente inquietantes, como en México son las bases militares de Estados Unidos que autorizó el presidente Calderón, o el paso de los drones, estos vehículos no tripulados, por todo el territorio mexicano con la idea de perseguir crimen organizado. Entonces ya no estamos frente a la misma realidad y tenemos que ubicarlo así. Tú trazas un panorama de la situación en México absolutamente desoladora, que parece que no tiene vuelta atrás. Es decir, del cártel de Ciudad Juárez se ha ampliado al de Sinaloa, al cártel del Pacífico. Denuncias la corrupción absoluta de los poderes públicos, la corrupción de la policía, el imperio de la droga. ¿Realmente es así como vivís en México? ¿Tú crees que eso va a ir increciendo? ¿Das algún tipo de esperanza, de solución? ¿Se puede vivir así? Yo creo que hay que ser muy claros para poder mejorar. Mientras sigamos viviendo en la ficción, va a ser muy difícil que mejore el país. Yo creo que desde luego hay esfuerzos, como siempre suelo verlo en los gobiernos, hay empeños, hay funcionarios que están tratando de hacer bien las cosas, hay procesos que están cambiando, pero
lo más grave es entender que muchas veces los cambios por sí no traen avances. Tenemos que aprender a diferenciar entre el concepto de cambio y el concepto de avance. Lo que tenemos que tener son avances, no simplemente cambios. Y en esta medida, desde luego, el empeño del gobierno actual, por ejemplo, para tratar de restablecer el orden que se perdió en gobiernos previos, pues es básicamente la responsabilidad que tiene un gobierno y es digno de elogio, desde luego, y todos quisiéramos apoyar para que cambiara radicalmente la adversidad y todo esfuerzo gubernamental que sea bien realizado y con una tarea eficaz, eficiente, transparente y que tenga resultados es bienvenida. Pero muchas veces lo que suele pasar ante la adversidad es que se convierte en una dificultad de pasar de los dichos a los hechos, en el abuso de la propaganda, cuando la situación no está todas con nosotros, cuando hay muchos problemas para avanzar, se tiende a caer en la política de simulación. Yo creo que esto es lo que permanentemente los ciudadanos tenemos que contener. Así como, insisto, hay que reconocer los esfuerzos gubernamentales que van bien enfocados, hay que ser muy claros para exigir a los gobiernos que no incurran en la propaganda, en la facilidad de la política electoral, que lo único que busca es cumplir el ciclo para volverse a restablecer otro gobierno. Y no estamos aceptando la verdad, la realidad. Yo creo que es más fácil, o debería de ser, tener claridad frente a los hechos y la verdad, que vivir en un mundo de simulación o de mentira. Bueno, antes de pasar la palabra al público, por si hay preguntas, ¿no? A mí me queda una. Vale, pues hacemos 2 preguntas y pasamos la pelota al público. Bueno, a mí me resulta un poco chocante, con todo el aparato ensayístico y documental que hay en el libro, el último párrafo, que dice: la humanidad nunca supo tanto como ahora sobre la naturaleza y la composición del cosmos, y jamás estuvo más lejos de las estrellas que en el presente. Por fortuna, persiste el misterio ante el porvenir, que bueno, que es como abrir una rendija de luz, ¿no? Y esto lo enlazo con algunas de las opciones que planteas en páginas anteriores inmediatamente, pues parte en el epílogo, sobre los recursos que tiene la ciudadanía para combatir precisamente contra esta maquinaria. Además es muy curioso cuando hablas del paso del panóptico al oligóptico, con esta especie de mecanismo que no solo ve todo, sino ve mucho mejor, ¿no? Sí. Y hablas en concreto de la fragilidad de las máquinas y hablas de la capacidad un poco de revertir, de utilizar las mismas armas que el propio sistema para luchar contra él, ¿no? Quería que abundaras un poco en esta especie de estrategias que no sé si están a caballo entre la insurrección o el uso inteligente. Hablabas antes de la cultura, de la educación, de la información, algo que intentamos también desde Frontera, de intentar persuadir con el uso de la palabra y de la lógica y desmontar la propia lógica del sistema. Yo creo que el conocimiento es fundamental y por eso cuando pienso en conocimiento, pienso sobre todo en el conocimiento profundo de las nuevas tecnologías para poder revertir el efecto negativo que tienden a tener en estos casos que se establecen como plataformas militares. Yo creo que es muy importante el conocimiento lo más profundo y lo más minucioso posible, porque es el modo como uno puede introducir estos mecanismos, como denomino, de cortocircuito, de cuestionamiento de versiones y posturas únicas o unánimes, y donde la gente, a través de la tecnopolítica, que se le suele llamar en general, porque es difícil tener un término todavía suficientemente homogéneo para describir la participación de las personas en las nuevas tecnologías, pero tecnopolítica sería el modo de la participación política a partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que es un sentido crítico, que es un sentido informado, que es un sentido estratégico, que está buscando plantear lo que llaman nodos de participación colectiva, que aunque puedan ser fugaces en un momento, van creando una nueva transilustración, o sea, un nuevo proceso
de refundar la esfera del derecho, la política y el arte. Yo creo que por eso es importante el conocer para poder avanzar en un ritmo mucho más adecuado a la rapidez que estamos observando con todos estos fenómenos. Yo creo que cuando se hace planteamientos a nivel de contenidos de .com en páginas como las que mencionaste, extraordinaria, la página Frontera DS, está planteando conocimiento, lógica, experiencia y también el reconocimiento del papel que tiene el arte y la cultura como uno de los elementos que van a permitir detener esta suerte de barbarie tecnologizada o del transhumanismo, donde ya la persona es secundaria porque la máquina o los sistemas son más importantes. De ahí que el trabajo de la cultura sigue siendo primordial para que nosotros podamos revertir todos estos efectos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Lo único que protege a las sociedades es la formación de un espíritu crítico de su gente y es lo que les hace fuertes frente a la fragilidad de la ignorancia, ¿no? Pero también, y en ese sentido va mi pregunta, hay que intentar erradicar el mal de raíz, y en ese sentido me sorprende que no haya en tu libro ninguna reflexión sobre la necesidad de la legalización de la droga, que es de donde parten todos los males, según tú mismo expresas. Echo de menos esa reflexión. Está planteado dentro del comentario de las notas, donde menciono la posibilidad de estos planes que se han planteado de legalizar las drogas. Hay un comentario, en efecto, breve, demasiado breve quizás. El tema para mí es cómo, dentro de esta lógica que estoy describiendo en el libro, no existe realmente un intento de legalizar las drogas por parte del poder de Estados Unidos, no, al contrario. ¿Por qué? Porque legalizar implica cancelar la máquina de guerra, que es lo que da más dinero, ¿no? Entonces, de hecho, se menciona positivamente los intentos de desregularizar o legalizar, pero sin embargo tienen un impacto muy limitado, porque mientras no haya una aceptación de Estados Unidos para romper esta lógica de considerar el consumo de drogas un problema de salud social, pues no vamos a avanzar y no va a ser posible que tengamos una actitud distinta, aunque en algunos estados ya se haya legalizado la marihuana, por ejemplo, en Estados Unidos, en Colorado, en Washington, pero esto es solamente una porción de un gran negocio que para la ilegalidad es mejor mantenerlo como algo ilegal, porque es lo que permite que se reproduzca todo el modelo de militarización y que además se vendan armas, ¿no? Lo mismo a la policía que a los criminales. Y desde luego la reflexión debe apuntar a una crítica de esto, pero yo soy un poco escéptico también de la inmediatez que pueda tener ese tipo de medidas unilaterales sin haber un consenso global, integral, con un plan sistemático, porque hay muchos intereses de por medio, no olvidemos que también está la industria farmacéutica, que buscará más que legalizar las drogas, legalizar la toxicomanía. ¿Qué quiere decir esto? Con receta te vas a drogar, ¿no? Y este es el gran negocio que viene hacia el futuro de las farmacéuticas. Se está abandonando ya el uso de las drogas naturales para entrar en la droga absolutamente química y sintética. Y ahí es donde uno simplemente se detiene en la reflexión, porque no están dadas las condiciones para realizar esta legalización todavía.